Bueno, ahí ya comenzamos entonces con la tercera sesión. Creo que se me escucha bien. Sí, perfecto, Cristian. Gracias, Fernando. En esta tercera sesión vamos a hablar sobre los casos de México. En caso de Guatemala, el profesor tuvo un inconveniente de último momento, nos pidió que por favor pudiéramos posponer el caso de Guatemala. Así que solamente nos quedaría para hoy la sesión de México a cargo del doctor Enoc Francisco Morán Torres, que ya está conectado. Voy a hacer una breve presentación y comenzamos ya con la tercera sesión. Si alguien todavía no ha recibido los accesos para la plataforma, nos escriben por el mail o por WhatsApp y se lo hacemos llegar a la brevedad. Si me dan un minuto. Entonces, bueno, damos inicio con el doctor Enoc Francisco Morán Torres, una sesión sobre México que tendremos hoy. El doctor Francisco Morán Torres es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Colima. Es doctor en Derecho egresado con mención honorífica del doctorado interinstitucional en Derecho, adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estancia de investigación en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Ha cursado diplomados en Derecho Electoral, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, Desarrollo de Habilidades Directivas, Internacional en Argumentación Constitucional y Legal Tech, Justicia Transicional y Cultura de Paz, Presupuesto basado en resultados y Evaluación de políticas y programas públicos, entre muchos otros. Bueno, hoy entonces tenemos al doctor Enoc, agradecerle por la predisposición, por haber aceptado la invitación para impartirnos acerca de lo que es el modelo de control de constitucionalidad en México. Estimado Enoc, cuando quieras. Muchas gracias, estimado. Gracias, doctor Cristian Altamilla, por la gentileza de la invitación. Un saludo afectuoso a todas las personas que están conectadas. Saludos desde México y también buenas tardes en Argentina. Bueno, voy a tocar dentro de los parámetros que me ha compartido el doctor Cristian, pues cómo funciona el control de constitucionalidad en el caso particular del Estado mexicano. Iniciaré con una tesis muy obvia, en el sentido de que el control de constitucionalidad pues tiene como eje la propia Constitución, que en el caso del Estado mexicano y seguramente en muchos de los estados pues representa la norma suprema que no solamente va a determinar o determina el proceso de creación o sirve como fuente creadora de otros ordenamientos, sino también contiene una declaración de derecho y establece los mecanismos necesarios para su garantía. Evidentemente, México no es ajeno a muchos otros estados en donde cuando se habla del control de constitucionalidad, pues partimos nosotros del famoso precedente Marbury versus Madison, que todos conocemos, de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso particular de México tenemos un precedente muy interesante de finales del siglo XIX. Quiero aclarar aquí que la historia del derecho mexicano, la historia del derecho nacional, la configuración del derecho nacional, si bien data de tiempos prehispánicos y se robustece con la etapa de la colonia, que concluye con la Declaración Unilateral de Independencia en 1821, nuestro derecho nacional se va a ir configurando básicamente durante el siglo XIX, y es en el siglo XIX en donde se van a establecer las bases de lo que actualmente es el derecho mexicano. Por eso es relevante este precedente del llamado amparo Justo Prieto. Justo Prieto era un funcionario de un estado del norte del país en 1881, que él promueve un amparo porque, entre otras cosas, fue destituido de su encargo como defensor de oficio. Evidentemente, aquí lo que por cuestiones de tiempo, quiero destacar que cuando el asunto finalmente llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, a finales del siglo XIX, la Corte, en un criterio bastante avanzado para la época, al menos en el caso mexicano, dice que cuando una ley secundaria
de hecho, que una ley secundaria no puede estar por encima de la ley suprema, que en este caso es la Constitución, e incluso la Suprema Corte de Justicia hace un análisis bastante interesante sobre las facultades que la Constitución otorga a las autoridades y determina que cuando una norma, y aquí viene la parte principal, que cuando una norma es contraria a la Constitución, pues esta norma es inconstitucional. Esta es la relevancia de este precedente, el famoso Amparo Justo Prieto del siglo XIX en el caso de México. De ahí vamos a dar un salto muy, muy largo hasta el año 2011. El año 2011 es muy importante para México porque se lleva a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde no solamente se cambia el título primero de la Constitución, sino hay varios elementos muy importantes. El artículo, por ejemplo, el título primero del texto constitucional ya no es de las garantías individuales, sino ahora es de los derechos humanos y sus garantías. Pero la configuración o el cambio no solamente es sino semántico, porque el primero constitucional ya no va a hablar de como antes lo hacía, de individuos. Antes decía, en los estados mexicanos todos los individuos gozarán de las garantías individuales que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que esta misma establezca. Podemos advertir que hablaba de individuos, hablaba de garantías y hablaba de que el Estado otorga y que el Estado podía restringir las garantías que otorgaba. Después del año 2011, esta redacción cambia y ya habla de personas, que las personas gozarán de los derechos humanos que la Constitución reconoce y que están también contenidas en los tratados internacionales. Entonces aquí ya hablamos de otras nociones como es persona, reconocimiento y derechos humanos. ¿Esto por qué es relevante? Porque viene a romper el paradigma de la interpretación constitucional. Hay un antes y un después, me parece, en el sistema jurídico mexicano a partir de este precedente. Pero antes de esta reforma constitucional del 2011, en México sucede algo muy interesante y se deriva de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a sentenciar un asunto muy relevante, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, y esa sentencia va a marcar un antes y un después en la judicatura mexicana. ¿Por qué? Porque va a obligar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a por primera vez analizar un caso en el cual la Corte se tiene que preguntar, entre otros aspectos, es ¿qué voy a hacer con esa sentencia? Si es vinculante o no para la Corte Interamericana, para la Corte Mexicana, y en qué medida tendremos que cumplir con esa sentencia en el caso específico de la Corte Mexicana y qué tendrá que hacer, evidentemente, qué hacemos con la misma. Por eso nace un expediente muy relevante, que es el expediente 489/2010, en el cual, y de este se va a derivar otro expediente muy, muy importante para México, que es el Varios 912/2010. El primer expediente lo que hace básicamente es reconocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el segundo, que es el 912/2010, va a establecer los lineamientos bajo los cuales se tendrá que atender las medidas de reparación señaladas al Poder Judicial de la Federación. Ambos expedientes van a ser muy importantes, tanto el 489/2010 como el 912/2010. ¿Por qué? Porque evidentemente estos permiten establecer, al menos en el caso del primero, es la consulta y la resolución que la propia Corte Mexicana hace y debe hacer respecto al cumplimiento de la sentencia dictada por un órgano supranacional, como es el caso de la Corte Interamericana, y el segundo lo que hace es establecer las medidas que el Poder Judicial debe adoptar para efectos del cumplimiento. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana en la supervisión de cumplimiento le dijo al Estado mexicano en su momento, hay varios temas que debes de atender. Derivado de esto, el Tribunal Pleno evidentemente hace una serie de reflexiones muy importantes. No me voy a atender mucho aquí, solo quiero destacar que la Corte, entre otras cosas, dice que el Estado evidentemente es parte de una controversia o litigio en el sistema interamericano, que el Estado tuvo la oportunidad de hacer manifestaciones, defenderse, formular alegatos, aportar pruebas, y que evidentemente la sentencia de la Corte Interamericana es cosa juzgada y por lo tanto solamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas, pero sobre todo revisar evidentemente lo que a la Corte le va a corresponder es revisar cómo se habla de cumplir. O sea, no estaba cuestionándose si la sentencia debía o no cumplirse. Esto a prácticamente 12 años de distancia se dice fácil,
pero en ese 2011 hubo quien sostenía que la sentencia de la Corte Interamericana no necesariamente tenía que ser vinculante para México y que la Corte Suprema de México, al ser el máximo tribunal jurisdiccional, incluso órgano constitucional, como se ha asumido desde entonces, no tenía por qué ser vinculada para una resolución de un órgano supranacional. Afortunadamente, estas cuestiones se zanjaron y la Corte finalmente determina que no tiene competencia para analizar, revisar, ni siquiera para calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o no. Esto nos va a permitir incluso que la Corte inicie una serie de reflexiones. No sé si pueda compartir, Cristian, ¿gustan que comparta las diapositivas o puedo trabajar de esta forma, como usted considere? ¿Me escuchan? Ok, ok, gracias. Ok, sí me escucha. Ok, no me carga bien la diapositiva, pero bueno, puedo trabajar sin ella. Entonces, la Corte entra en una serie de reflexiones y va a emitir un criterio muy relevante que es justamente se conecta con el tema que estamos tratando este día. Y es la contradicción de criterios 293/2011. Esta contradicción de criterios 293/2011, lo que va a hacer la Corte es reflexionar sobre no solamente el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, sino qué pasa con los derechos humanos. Había ministros que en su momento decían que los derechos humanos estaban todos contenidos en la Constitución, pero había otra postura de otros ministros que decían que no, que había derechos incluso humanos de fuente internacional, por lo tanto no estaban expresamente en el texto constitucional. Bueno, la Corte reflexiona sobre este tema e incluso llega posteriormente a resolver un asunto muy interesante, que es el amparo directo en revisión 1046/2012. En este amparo directo en revisión, la Corte va a analizar conceptos muy interesantes como es el control de constitucionalidad y el llamado control de convencionalidad. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales se llega? Se llega que obviamente el control de constitucionalidad lo ejerce la autoridad jurisdiccional que debe velar porque los derechos humanos contenidos en el texto constitucional evidentemente se garanticen y se respeten. Pero también aquí nos dice que hay dos tipos o dos vertientes del control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad concentrado y el control de constitucionalidad difuso. El concentrado básicamente se va a llevar a cabo por órganos que de forma expresa va a determinar la Constitución y el difuso se va a llevar a cabo por el resto de los órganos jurisdiccionales. Pero ¿qué pasaba con el control de convencionalidad? El control de convencionalidad pues se sostiene que también es difuso, pero también puede ser concentrado. Cuando es difuso, cuando se ejerce igual por los órganos, cuando su trámite, incluso dice el máximo tribunal, va a ser incidental, pero el concentrado evidentemente se va a llevar a cabo por órganos que expresamente la Constitución les faculta para ese tema. Esta diferencia evidentemente va a ser relevante. ¿Por qué? Porque lo que se va a decir es que se está frente a un control concentrado cuando este control se realiza a petición de parte mediante los mecanismos previstos para ello. Y vamos a estar frente a un control difuso cuando este se realiza incluso ex oficio por cualquier autoridad que en su momento advierta que una norma es violatoria de derechos humanos. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque nos permite llegar a una conclusión primaria. ¿Y cuál es esta conclusión primaria? Que evidentemente en el caso del control constitucional, pues sus efectos tienen que ver con la protección de la esfera de la acción de los individuos o de las personas concretamente, y evidentemente tiene que ver con la esfera de competencia tanto en el caso mexicano, de las entidades federativas como de la propia federación. Evidentemente, el control constitucional se puede llevar a cabo por los medios de control constitucional se pueden ejercer tanto por órganos de carácter político, en el caso mexicano, como por órganos de carácter jurisdiccional. En el caso particular de México, la Constitución, en este caso, que data de 1917, destaco que es una revolución, que es el producto de una revolución armada que se va a iniciar en 1910 para luchar contra una dictadura que duró más de 30 años.
De esto, la revolución va a traer como consecuencia no solamente la renuncia del presidente de la República en ese momento, para 1911, sino que va a arrojar un Congreso Constituyente en 1916 y un nuevo texto constitucional en 1917. ¿Qué nos dice el artículo 94 constitucional vigente? Nos dice que el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral. Evidentemente habrá plenos regionales, habrá tribunales colegiados tanto de apelación como circuito, y obviamente también jueces, juzgados de distrito. Ahora sí, ¿qué pasa con el control constitucional? Bueno, en México existen 7 mecanismos de control constitucional. Tenemos el juicio de amparo, tenemos la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, y 2 específicos de la materia electoral, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. Y finalmente tenemos las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta tesitura, cuando nosotros hablamos de estos mecanismos de control constitucional, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el amparo es quizá uno de las instituciones jurídicas que más ha trascendido de México al mundo. Este mecanismo nace en la Constitución, una Constitución local en el siglo XIX. En 1841 se incorpora a la entonces Constitución de Yucatán, que actualmente es una entidad federativa. Posteriormente, no va a ser sino hasta principios del siglo XX que se va a dar una ley específica de amparo, y este mecanismo de control constitucional nace con la idea de proteger la esfera, las garantías del gobernado frente a los actos de autoridad del gobernante. En la actualidad esto se ha redimensionado porque es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es el objeto del amparo en esta tesitura? Pues es resolver controversias que se deriven evidentemente de los actos de autoridad que vulneren o lastimen los derechos humanos de las personas. Este se ha empleado bastante porque incluso el amparo es protector, como lo estoy señalando, de personas, no de ciudadanos, como atributo al Estado, no solamente para nacionales mexicanos, sino cualquier persona que se encuentre en territorio nacional. Con el tema de las personas que se ubican en movilidad, o las personas en situación de migración que han llegado a México aspirando a llegar a Estados Unidos eventualmente, pues han promovido incluso amparos para demandar la protección de la justicia federal para efectos de que les garanticen el derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho a la identidad. Evidentemente, el amparo es resuelto por la justicia federal, puede ser a través de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de circuito o incluso hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego vamos con la controversia constitucional, que son todos los mecanismos de control que establece nuestra Constitución, y esta controversia es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte la va a resolver cuando uno de los poderes o cuando alguno de los órganos que la Constitución Federal de la República les otorga autonomía constitucional, o incluso algún nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. En el caso de México, aclaro que México es una república federal. Entonces, cuando alguno de estos entes considera que una norma o un acto o una omisión invaden su esfera de competencia, pues evidentemente estiman que esta invasión a la esfera de competencia pues vulnera el orden constitucional y promueve la controversia constitucional. ¿Su finalidad cuál es? Nace con la idea de fortalecer el federalismo y, por supuesto, garantizar la supremacía de la Constitución prevista en el artículo 133, de la Carta Fundamental Mexicana. No procede la controversia constitucional cuando existan conexidad, cuando 2 o más o su estado procesal lo permita, para acordarse incluso que esta se pueda resolver en una misma sesión. Básicamente, se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes pueden promoverla? Los poderes tanto legislativo, ejecutivo y judicial, tanto los estados, los municipios, en el orden federal también, incluso ambas cámaras del Congreso Federal, puede ser diputados o puede ser senadores, y obviamente los organismos constitucionales autónomos. ¿Quién lo resuelve? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México está conformado por 11 ministraturas, y para eso se requiere 6 votos. Se requiere básicamente una mayoría simple para que el proyecto se pueda resolver y se pueda aprobar. En ese sentido,
es importante destacar, insisto, que solo la Corte puede resolver esta controversia constitucional. Tenemos el segundo de los mecanismos, que es la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución mexicana. Este mecanismo de control está previsto, al igual que la controversia, en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son sus finalidades? Pues preservar o mantener la supremacía constitucional del artículo 133, dejar sin efecto normas que son declaradas inconstitucionales. De hecho, no es necesario que exista un agravio concreto, personal o directo, como sí se exige en el juicio de amparo, y se interpone incluso, o se puede interponer contra normas de nueva o de reciente aprobación, e incluso puede versar sobre leyes electorales. Lo dejo en esta precisión porque el amparo no procede para asuntos de naturaleza electoral. Para eso tenemos dos mecanismos que voy a explicar más adelante, pero que ya enuncié, como es el JDC, o el Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales, y el JRC, como se le conoce en ese acrónimo, que es el Juicio de Revisión Constitucional Electoral. ¿Quiénes pueden promover la acción de inconstitucionalidad? Pues la pueden promover, evidentemente, minorías parlamentarias, la puede promover el Ejecutivo Federal, incluso partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos? Porque el 41 de la Constitución mexicana establece que los partidos políticos son entidades de interés público. La Constitución mexicana es de las pocas que en América Latina le da ese rango, esa importancia de entidad de interés público a los partidos políticos con esa denominación como tal, e incluso los partidos políticos nacionales que tengan, obviamente, que estén constituidos conforme a las normas constitucionales y a la Ley General de Partidos Políticos. ¿Quién también puede promover? Una entidad federativa, un estado, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso sus equivalentes, sus órganos defensores de derechos humanos en las entidades federativas. También lo puede hacer incluso el Instituto Nacional de Acceso a la Información y sus equivalentes, que son los órganos garantes del artículo 6 constitucional en las entidades federativas. La Fiscalía General de la República también lo podrá hacer. ¿Quién resuelve la acción de inconstitucionalidad? También la va a resolver la Corte de manera exclusiva. Y aquí se van a necesitar al menos 8 de los 11 votos para que el proyecto sea aprobado. Si no se alcanzan los votos, ¿cuál es el efecto? Pues se desestima la acción de inconstitucionalidad. El tercer mecanismo de control constitucional que tenemos es el llamado JDC, que es el mecanismo por excelencia para protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y este tiene como efecto buscar justamente la protección de estos derechos. Cuando hablamos de derechos político-electorales, no nos referimos solamente a votar o a ser votado, nos referimos a asociación, afiliación, a reunión, a ocupar cargos de elección o incluso para designación de cargos en el Estado mexicano. Entonces es un abanico muy amplio e incluso abarca la posibilidad de los mecanismos de democracia directa, como participar en referéndums, en plebiscitos, en revocatorias de mandato o incluso hasta en consultas populares. Todo esto abarca el llamado JDC. Sus características, pues obviamente está previsto el JDC en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y exige entre sus requisitos que el acto sea definitivo. Esto es que, como es un recurso, un medio de control, se puede llamar extraordinario, pues exige al justiciable que primero agote todas las instancias de solución interna, que puede ser desde a nivel de partido o un órgano administrativo o un órgano jurisdiccional, todos electorales, para poder promover el JDC. ¿Quién es la instancia facultada para resolverla? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí quiero aclarar que el artículo 99 de la Constitución mexicana establece que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, y es órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En el caso mexicano, las resoluciones del Tribunal Electoral de la Sala Superior, porque tiene 2 salas, una superior y 6 regionales, las determinaciones que asuma la Sala Superior son definitivas e inatacables. O sea, en el sistema jurídico mexicano no hay un recurso para poder controvertir una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de algún recurso que sirva para controvertir, porque no existe una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Así está el diseño constitucional mexicano.
Y lo que busca este medio de control es garantizar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Procede, les decía, se interpone ante el tribunal electoral, puede ser en salas regionales o en sala superior, se va a resolver en última instancia en la sala superior. Aquí operan varios principios, incluso les decía la definitividad, obliga a que el justiciable agote todas las instancias de solución previas posibles, los recursos ordinarios incluso, pero también existe una excepción a este juicio, que es la famosa figura del per saltum o el salto de instancia, que es una excepción al principio de definitividad. Esto es, si el acto por seguir la cadena natural impugnativa puede tornarse jurídicamente irreparable, el justiciable puede invocar la vía de per saltum para que sea la última instancia la que resuelva. En el caso particular de México se ha cuidado mucho lo que le ha llamado la Sala Superior del Tribunal Electoral, el llamado federalismo electoral, que esto es respetar que obviamente cada una de las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencias del ámbito local vayan resolviendo, resuelvan sus asuntos hasta que llegue a la Sala Superior en última instancia. Tiene efecto restitutorio, evidentemente, de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Recuerden, ahora, tenemos otros mecanismos que es el JRC. El JRC es el segundo de los mecanismos que tiene la materia electoral, es uno de los 7 mecanismos de control constitucional que existen en México, y este JRC puede ser promovido por partidos políticos. Es un mecanismo de estricto derecho, esto es, no hay suplencia de la queja deficiente, como se dice en materia electoral, en amparo se dice suplencia de la deficiencia de la queja, aquí no hay suplencia de la queja deficiente, es de estricto derecho, pero los partidos políticos lo pueden interponer ejerciendo acciones tuitivas de intereses difusos por el carácter que les da el 41 constitucional que ya referí. Este JRC lo que va a buscar es que se revise que las actuaciones de las autoridades electorales, sobre todo las locales, se rijan o respeten la constitucionalidad de sus actos, que se rijan por los principios de legalidad y constitucionalidad que son obligatorios en materia electoral, y lo que va a hacer el JRC es controvertir una resolución de una autoridad para pedirle a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la Sala Superior que conozcan de este asunto para efectos de que lo puedan resolver en definitiva. Puede ser ejercido, como ya lo señalé, por los partidos políticos y puede controvertir actos de autoridad o evidentemente de naturaleza estrictamente electoral. Y luego vamos con el sexto de los mecanismos, que es el juicio político. El juicio político tiene como función básica, está relacionada con la actuación de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones incurran en responsabilidad frente al Estado y que eventualmente por esa responsabilidad en la cual incurrieron, pues puedan ser sancionados evidentemente. Pero para que esto pueda suceder, para que puedan ser sancionados, pues tienen que estar sometidos a este procedimiento previsto en la Constitución, que es un mecanismo. ¿Por qué? Porque los servidores públicos tienen un mecanismo de protección que en el caso mexicano se invocó en la famosa Junta de Zitácuaro durante el movimiento insurgente, en los llamados elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, cuando se hablaba que los legisladores en el ejercicio de sus funciones debían contar con una protección constitucional, con una inviolabilidad que les permitiera ejercer su trabajo. Esa idea fue evolucionando en México y se va a convertir en lo que se le conoce como el fuero constitucional, y es lo que el juicio político tiene como finalidad, obviamente, que las personas que incurran en un acto de responsabilidad pues puedan eventualmente ser sancionados. El 110 de la Constitución dice, la Constitución mexicana, establece que las sanciones evidentemente de este juicio podrán ser no solamente la destitución del cargo del servidor público que incurrió en responsabilidad, sino también puede determinarse su inhabilitación para ejercer funciones del servicio público, pero también la consecuencia podría ser una sentencia absolutoria de la persona señalada con ese grado de responsabilidad. Si la sentencia en caso que sea condenatoria según el artículo 110 de la Constitución mexicana, porque se trata incluso de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, pues no se concederá la gracia del indulto, e incluso esta parte
puede obtener una declaración y una resolución, evidentemente, tanto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y en el sistema jurídico mexicano se establece que contra la resolución, las declaraciones y las resoluciones que emita tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de este juicio político, pues son inatacables. La propia Constitución nos da todo el diseño constitucional, evidentemente, de este mecanismo de control. Dice incluso que este juicio político puede iniciarse no solamente durante el periodo del ejercicio del servidor público, sino también después de un año o un año después, incluso de que haya terminado su encargo. Procede contra servidores públicos y funcionarios a nivel federal. La Cámara de Diputados va a ser el órgano acusador o el órgano de acusación, y procederá ante la Cámara de Senadores. Obviamente, la Cámara podrá desahogar diligencias para garantizar el debido proceso, el derecho de audiencia a la persona que está señalada por esta responsabilidad, y evidentemente la Cámara de Senadores será la Cámara que se erigirá como jurado de sentencia y para aplicar los efectos de la sanción correspondiente, pero para esto necesita la resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara. Esto nos lleva evidentemente a evidenciar, nos permite evidenciar que el juicio político es un asunto que depende de varios factores. No necesariamente alguien que no es encontrado culpable quiere decir que sea inocente o que sea realmente no culpable. Tiene que ver justamente con los consensos que se configuran al interior de los órganos legislativos, y tiene que ver en muchos casos con la partidocracia que durante muchos años ha imperado, particularmente en el caso mexicano, y que ha permitido una serie de, llamémosle siendo muy sutiles, de arreglos institucionales. Y el último de estos mecanismos es las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme al artículo 46 de su propia ley, establece que las violaciones graves a los derechos humanos podrán incluso iniciarse de oficio. La investigación de las violaciones pueden hacerse de oficio o pueden iniciarse de oficio, pero también pueden ser a petición de parte. Podrán incluso ser a solicitud del propio titular del Poder Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de las gobernaturas, las personas titulares de las gobernaturas o los ejecutivos estatales, como se le llama en México, y que una vez recibida, evidentemente, esta investigación que haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente la autoridad que está recibiendo una recomendación de la comisión o el servidor público señalado como responsable, pues evidentemente deberá de informar dentro de un plazo de 15 días, de hecho establece, para efecto de que determine si acepta o no la misma. Si acepta la recomendación, pues contará con un plazo de 15 días hábiles, prorrogables incluso para, si así se amerita el caso, para entregar pruebas que acrediten evidentemente el cumplimiento. Pero si las recomendaciones no son aceptadas o cumplidas por la autoridad o servidor público, pues evidentemente tendrá que hacer pública la negativa debidamente fundada, incluso le dice que tiene que ser motivada, incluso en caso deberá de atender los llamados, si es que se hacen, de la Cámara de Senadores en sus recesos o de la propia comisión permanente, compareciendo incluso ante los legisladores a efecto de explicar las razones de su decisión. Esto nos lleva a reflexionar que evidentemente, y con esto voy cerrando, en el caso mexicano los mecanismos de control constitucional pues han sido fundamentales, no solamente para que cada órgano del Estado cumpla con sus funciones, no solamente para que se respeten y se garanticen, sobre todo se tutelen y se protejan los derechos humanos de las personas, sino también ha servido para mantener en la configuración mexicana hay una división de poderes. Puedo no compartir esa denominación o esta función, pero así está el diseño constitucional. Entonces ha servido para justamente mantener la división de poderes. Esto en la actualidad también no ha sido exento de roces, incluso de discusiones en el ámbito público, para replantear si en México realmente debemos seguir con este diseño de una división de poderes o tenemos que transitar a una visión mucho más diferente, que es el diálogo entre poderes. De mi parte sería cuanto. Gracias por la atención. Muchas gracias. Tomo la posta
y me han quedado un par de dudas con respecto a este planteamiento que se plantea en México. Usted mencionó que había como podíamos encontrar los dos sistemas, tanto el sistema concentrado como el sistema difuso, que la propia Constitución mexicana de 1917, con las posteriores reformas que puedan haber tenido de enmiendas constitucionales que lo prevé la Constitución mexicana, los supuestos en los cuales, y creo que la pregunta va al Tribunal Federal Electoral, creo que vendría a ser como el órgano concentrado, el ejercicio del control de constitucionalidad concentrado, porque no prevé la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte Mexicana para revertir o no una situación en protección de los derechos políticos. Y por el otro lado, también lo escuchaba atentamente ahora no recuerdo el nombre, pero sé que ha sido hace muy breve tiempo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ordenó que esta secretaría, creo que se llama, pueda sesionar con 3 miembros, porque el Senado no proponía los representantes del Senado, que también pueden actuar como supuestos, pueden ejercer esta actividad de control de constitucionalidad. Entonces, en ese supuesto, la pregunta concreta es, ¿por qué el Tribunal Electoral de la Federación ejerce este control de constitucionalidad concentrado y se le quita o se le priva a la Corte Suprema, que es la máxima instancia judicial del país, de poder fijar los criterios o los estándares de control de constitucionalidad y control de convencionalidad? Y a su vez, en el difuso, y hago un paralelismo con Argentina, mencionaba que lo puede hacer tanto las entidades de la federación, o sea, vendrían a ser como las provincias en Argentina, pero creo que son los estados, el estado de Michoacán, el estado de Monterrey, el estado de León, perdón. Y la máxima instancia judicial en Argentina es la Corte Suprema, que es la que fija los criterios de convencionalidad y de constitucionalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo brincan estos dos o cómo se relacionan estos dos controles, estos dos sistemas de control de constitucionalidad en México? Le agradezco mucho la pregunta, doctor Fernando. Sí, miren, compartir esto desde México es como cuando desde el exterior se analizan la clasificación de las constituciones, y recordemos que México está considerada dentro de las constituciones rígidas. Y luego viene la pregunta, si es una constitución rígida, a partir de la categorización de los procesos o lo que se necesita para su reforma, ¿cómo es posible que tenga más de 300 reformas en poco más de 100 años? Realmente empiezo por lo primero. El Tribunal Electoral conoce de la materia política por una tesis, es una tradición del siglo XIX, de una tesis que se llama la tesis de la incompetencia de origen, o el famoso Amparo Morelos, donde la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX dijo: yo no voy a ver asuntos de naturaleza política en esencia. Es hasta en 1986-87 nace un tribunal de carácter administrativo que veía naturaleza electoral, materia electoral, pero sus resoluciones eran revisables por un órgano político de la Cámara de Diputados. En 1990 se hace una reforma constitucional y el tribunal se le dota de la característica que va a ser electoral, pero sus resoluciones siguen siendo no definitivas. Luego, en 1993 se dice que el tribunal es un órgano autónomo que ve asuntos de naturaleza electoral, pero sigue sin ser la máxima autoridad jurisdiccional. 1996 se hace otra reforma constitucional y ahí se dice que el tribunal es lo que es ahora, la máxima autoridad, pero órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. ¿El tribunal qué sí puede hacer? El tribunal lo que hace, efectivamente, es ese control que usted refiere, pero incluso el tribunal puede determinar que una norma, puede inaplicar una norma que considere contraria a la Constitución.
la puede inaplicar por considerar contraria, con esas palabras. Inaplicar por considerar contraria. Y tiene que informar a la Corte, puede resolver el asunto, lo puede incluso notificar, se puede ejecutar la sentencia, pero tiene obligación de informar a la Corte. La Corte analizará, revisará, si comparte la decisión del tribunal, la Corte, la única que podrá determinar que esa norma es inconstitucional. El tribunal no puede determinar la inconstitucionalidad, solamente dice que es contraria. Quizás es un juego de palabras, ¿no? Pero la Corte sí lo puede hacer. Si la Corte dice que es inconstitucional, entonces es la única que puede expulsar del sistema jurídico esa norma. Pero ¿qué pasa si la Corte no comparte el criterio del tribunal? Dice, no es inconstitucional, por lo tanto pervive. El asunto que ya se resolvió, pues surtirá sus efectos, pero no podrá utilizarse ese criterio para futuros casos. Esta es la razón por la cual el tribunal es la última instancia en materia electoral, porque la Corte no conoce asuntos de naturaleza política. Lo único que va a conocer, o que sí va a conocer en materia electoral, evidentemente tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad. Fuera de eso no conoce asuntos de naturaleza política, por esta razón le decía de la tesis de incompetencia de origen del siglo XIX, o el llamado Amparo Morelos. Esa es una. Bueno, incluso ha habido asuntos en la Corte muy interesantes donde hay ministros que ya no están actualmente integrando, pero hubo un ministro que ya terminó su periodo de 15 años, ahora es ministro en retiro, y él dijo en su momento, a ver, ¿por qué si somos el máximo tribunal del país? Somos el órgano constitucional, somos el Tribunal Constitucional de México, y el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial, ¿por qué razón no podemos conocer? Y la Corte insistió en esta idea de que no conoce asuntos de naturaleza política. ¿Sí? Podemos o no compartirlo, pero es el diseño que se ha seguido, porque el derecho mexicano es un derecho que se ha construido a partir del recuerdo, si me permiten la expresión. Se ha configurado a partir de experiencias, algunas gratas y otras no gratas, muchas de ellas en el siglo XIX, donde tuvimos un proceso una lucha de 11 años por una insurgencia y luego una independencia. Luego tuvimos una invasión norteamericana, tuvimos una invasión francesa, tuvimos dos imperios, uno mexicano y otro, un emperador que vino de Europa. Después de la etapa independiente tuvimos una guerra de reforma, entonces tuvimos una dictadura. Entonces todos esos hechos del siglo XIX marcaron la tendencia del control del poder, y hemos construido un sistema, me parece, basado mucho en la desconfianza. Ahora, respecto a lo que dice usted del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información es un órgano autónomo. Usted me decía que ser una secretaría es un órgano autónomo, constitucional autónomo, es el órgano garante del derecho humano de acceso a la información. Efectivamente, el INAI quedó incompleta su integración porque cesaron con comisionados, se le llama el cargo, cesaron comisionados, terminó su periodo constitucional, y el Senado ha sido omiso en nombrar a quienes habrán de sustituir. ¿Por qué? Porque hubo una propuesta y no fue aceptada. Incluso el presidente de la República, la propuesta que los senadores habían aprobado, el presidente de la República lo vetó. Por esa razón no tenemos comisionados. Esto generó una crisis incluso muy, muy fuerte entre el INAI, porque incluso fue a la Corte el INAI para decirle a la Suprema Corte, a ver, Suprema Corte, tenemos asuntos que no estamos resolviendo, y déjate que no estamos integrados, y que tenemos un órgano constitucional que no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones constitucionales, sino que estamos haciendo nugatorio el derecho humano de acceso a la información. Tenemos miles, creo que no sé si 2,000 o 20,000, pero tenían miles de asuntos pendientes por resolver. Finalmente la Corte, en una sentencia me parece inédita, la Corte mexicana lo que le dice es, mientras el Senado no pueda, pero no determine quiénes habrán de integrar, entonces sesiona con los que tengas. ¿Y por qué? Para que tengas quórum y tenga efectos vinculantes tus resoluciones. Esta sentencia tuvo mucho, no todos los ministros estuvieron de acuerdo, porque hay ministros que han sostenido que es una facultad del Poder Legislativo determinar, nombrar, y que no se le puede obligar a que lo haga. No se le puede obligar, ¿por qué? Había quien decía, porque es producto de los consensos políticos, de los consensos entre las facciones parlamentarias. Y sostenían que no se le puede obligar al Senado a que llegue a acuerdos políticos. Se le puede pedir que nombre, pero nadie está obligado a lo imposible. Había un sector que decía eso. La mayoría de los ministros dijo no, hay una función constitucional
no se está afectando el derecho humano a acceso a la información, entonces vamos a tomar una medida para que el órgano garante pueda hacer su trabajo. No fue compartida por muchas personas. Un sector importante de la academia compartió esta resolución de la Suprema Corte, pero permítanme comentarles algo. No es el único caso, ¿eh? El Senado tiene más de 100 nombramientos pendientes. Simplemente en materia electoral hay tribunales locales, en cada entidad federativa hay un tribunal electoral local. Hay tribunales donde están con una magistratura, regularmente son 3 o pueden ser 5, regularmente están con una magistratura y con 2 secretarios habilitados como magistrados en funciones. ¿Por qué? Porque no ha nombrado, tiene más de 2 años que no nombra magistrados. Hubo una reforma en 2014 donde antes los magistrados eran nombrados por los congresos locales y el Poder Legislativo Federal dijo no, va a ser facultad exclusiva del Senado. Y el Senado lleva a cabo los procesos de designación. Tiene más de 100 cargos en México que no ha nombrado. Y esto ha generado graves problemas. Esto ha desatado varios cuestionamientos. Primero, ¿realmente la Corte es un tribunal constitucional? ¿Realmente la Corte tiene facultades para ordenarle al legislativo que legisle sobre una materia específica e incluso darle plazos para que lo haga? ¿Por qué esto se preguntaron? Porque antes de que llegara a la Corte, antes de que la Corte se pronunciara sobre permitir que con los 3 comisionados pueda sesionar válidamente el INAI, hubo quien promovió amparos y hubo jueces de distrito que incluso le ordenaron a la Cámara de Senadores que sesionara y que nombrara. Hubo quien consideró que eso era un exceso. Entonces, esos son los problemas que hemos tenido en esta idea. Ahora, ¿qué pasa con el control difuso? Discúlpeme si lo digo así, pero cuando la Corte analiza el varios 912 diagonal 2010 que mencioné, la contradicción de criterios 293 diagonal 2011, cuando analiza el amparo directo en revisión 1046 diagonal 2012, la Corte pareciera, cuando construye el famoso parámetro de regularidad constitucional, pues muchos dijimos que bueno, porque la Corte entonces ya no va a tener el monopolio del control constitucional, lo va a abrir para que otros órganos lo puedan hacer, y lo abrió. Pero con estos últimos criterios, sobre todo a partir del 1046 diagonal 2012, la Corte lo que hizo es restringir o acotar el tema del control difuso. Por ejemplo, hay un criterio que establece que el control difuso realmente no constituye en sí un proceso constitucional, sino que es una técnica para el juez que pueda ejercer evidentemente un control constitucional al interior de un proceso. E incluso dice que los tribunales colegiados pueden ejercer un control difuso oficioso, pero cuando adviertan que las disposiciones que les corresponde aplicar constituyen una franca transgresión a algún derecho humano. Entonces tenemos evidentemente una delimitación, una acotación de lo que en México la Corte dice que vamos a entender por un control difuso. No sé si respondí sus preguntas, doctor. Sí, muchas gracias, profesor. No, gracias a usted, al contrario. De hecho, en esa tesitura, ahorita recordé, hay quien sostiene que en México tenemos un control difuso concentrado. Es un despropósito, pero en realidad es un control difuso bastante acotado. En ese punto, escuchándolo también, me viene a la memoria en esto que la Corte, en el caso del INAI, dice, nosotros no podemos decirle al Senado que sesione y que el Senado sea quien designe o proponga a los comisionados. Nosotros en Argentina tenemos un caso jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina, el caso del Consejo de la Magistratura, que le fijó 120 días, una sentencia de diciembre del 2021, le fija 120 días al Congreso para que sancione una ley que reglamente el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que participa en la designación
y selección, mejor dicho, de los aspirantes a ocupar los cargos de la magistratura en Argentina. Y vencido ese plazo, restableció la vigencia de una ley derogada porque el Congreso no cumplió con el plazo de 120 días. Entonces, también es como que es la primera vez que en Argentina vemos que la Corte le fija un plazo y vencido ese plazo, el Congreso no es que pierda la oportunidad o la posibilidad de sancionar la ley reglamentaria, pero sí en donde vemos que renace una ley derogada entre las cenizas y restablece la vigencia de un procedimiento, de una composición de competencias, de facultades que ya habían sido derogadas por una ley del Congreso. Pero en ese punto que usted mencionaba también, yo por ahí sigo mucho el caso mexicano, en estas disputas y de composiciones de partidos políticos que hay en el Congreso de la Federación, y sobre todo, creo que fue la semana pasada o la anterior, que el Congreso modificó o estatizó fideicomisos propios del Poder Judicial. Entonces creo como que, o lo veo de esta forma, como que el Ejecutivo o el partido político, la agrupación política que detenta el órgano de gobierno ejecutivo de López Obrador, que creo es Morena, entra en disputas casi diarias con el Poder Judicial, y más con la Corte Suprema, que es la que le va fijando por ahí, le va poniendo los límites a ciertas actividades o a ciertas leyes o a ciertas actitudes que tienen los órganos políticos, tanto el Congreso, tanto en diputados como en Senado, como del órgano ejecutivo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en México se ha construido una idea, una tesis, una doctrina de que los órganos, por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene facultades para hacer nombramientos, por ejemplo, consejeros del INE. La Cámara de Senadores tiene facultades para hacer nombramientos, por ejemplo, comisionados del INAI, magistrados electorales, tanto federales como locales. Pero la tesis que se ha construido es que son órganos, al ser órganos políticos, la decisión es política. Entonces no necesitan ni fundar ni motivar, pueden decir este sí, este no, sin dar razones por qué. Pero también ha sido bastante cuidadosa la Corte, por llamarle de alguna forma, en tratar de no meterse en esa parte en lo que han entendido la división de poderes. A mí me parece que entender la división de poderes como 3 bloques, donde cada uno está de su lado de la cancha, usando la analogía del fútbol, me parece que ya no nos ajusta en el Estado moderno. Entonces, la Corte ha sido muy cuidadosa esa parte. El Ejecutivo, pero no solamente tiene una batalla con la Corte, tiene una batalla con todos, ¿no? Con medio mundo, porque el presidente ha sostenido que la Corte debe ser aliada del pueblo. Y la Corte y toda la clase política y toda la clase empresarial, el sector público, privado, para decirlo así, el sector incluso social debe estar del lado del pueblo. Y deben darle lo que el pueblo necesita. ¿Y qué es lo que el pueblo necesita? Pues lo que el Ejecutivo dice que necesita. Entonces han entrado, si me permite decirlo así, una especie de guerra, decimos en México, de vencidas, ¿no? O pulsadas, como le llaman en otros países, donde el poder legislativo, que tiene una mayoría, también el partido Morena, ha hecho severas declaraciones hacia la Corte por actos incluso de excesos en los gastos de las ministraturas, pero también la Corte en este tema de los fideicomisos se abrió por primera vez y dijo, esto es el fideicomiso, en esto gastamos, y fue a la Cámara y les dijo, aquí están las cuentas, que por supuesto eran auditadas, eran revisadas, pero al menos con ese nivel de publicidad no se había hecho. Esto me parece que va a marcar un antes y un después, porque el Poder Judicial de la Federación ha asumido una labor muy importante del principio de máxima publicidad, donde la judicatura no solamente está obligada a dar a conocer sus sentencias, sino dar a conocer su actuar. ¿Cuál ha sido la gran crítica a la Corte Mexicana? Ha sido, que podemos o no estar de acuerdo, es el tema del activismo judicial. Hay quien sostiene que la Corte tiene que ceñirse estrictamente al texto de la Constitución y de lo que dice la ley suprema, y hay otros que dicen que incluso puede tener visiones mucho más progresistas. Hay quien lo comparte o no. En el tema de fideicomisos hay quien sostiene que es correcto lo que hizo el legislativo. ¿Por qué? Porque la Corte no puede constituir fideicomisos para cuestiones que no tengan que ver directamente con sus funciones. Incluso hay quien sostiene
que es constitucional, el tema de fideicomisos. La Corte no se ha pronunciado sobre este tema, pero ¿qué puso sobre la escena pública? ¿Qué puso sobre la mesa de la discusión política? Tenemos un grupo de personas que ganan 350,000 pesos mexicanos frente a una persona que gana 3,000 pesos. Entonces, ese es el nivel de discurso que se ha construido y donde se dice que hay una serie de excesos del Poder Judicial. La realidad es que en México, la justicia más eficiente, la justicia más pronta, más expedita, mejor estructurada, quien tiene mejores instalaciones, mejor desarrollo tecnológico, ha avanzado mucho incluso en materia de democracia constitucional y gobernanza, es el Poder Judicial de la Federación. Tiene mucho o poco dinero, suficiente o no, pero el hecho me parece que es un ejemplo en este caso de la Administración de Justicia. Por supuesto, es una institución imperfecta, como toda humana, pero bueno, se debe justamente a esta polarización, porque la idea del partido en el poder es, al principio hablaban de una austeridad republicana. Me parece que no es austeridad republicana, es pobreza franciscana, en donde las personas no pueden ganar más que el presidente, nadie puede ganar más que el presidente. Eso es una gran discusión, porque hay quien sostiene, dice, bueno, el presidente no solo tiene un salario, un ingreso que le depositan cada quincena o cada mes en su cuenta, sino el presidente tiene una serie de servicios que le impiden gastar. Él no paga renta, no paga luz, no paga agua, no paga comida, no paga viáticos, no paga su ropa, no gasta nada. Entonces, su salario es íntegro, directo a la cuenta bancaria, al ahorro. En cambio, otros servidores públicos que nominalmente ganan más, pero de ahí tienen que pagar toda su vida privada, ¿no? Entonces, está en la discusión esto, el hecho es que así está en la discusión constitucional, pero en la discusión legal de que nadie puede ganar más que el presidente, se han promovido recursos en la Corte y han pervivido evidentemente los salarios, porque un ministro gana prácticamente un poco más del 100% lo que gana el presidente de la República. Entonces, esta clase de discusiones han empezado por el tema del dinero, por el tema del presupuesto, por el tema del ejercicio de los recursos, porque el presidente ha pedido que todos se bajen el sueldo, que su parámetro sea lo que él gana, y nadie puede ganar más. Esto ha desencadenado diferencias públicas entre integrantes del máximo tribunal y legisladores, y entre propios legisladores con el Ejecutivo. Entonces, quizá este panorama pues no favorezca mucho, y llegamos a este tipo de temas. El tema de los fideicomisos, un tema que se polarizó. ¿Por qué se polarizó? Porque incluso los partidos de oposición que han tratado de construir una alianza para el próximo año, que tenemos elecciones presidenciales, tomaron esa bandera. Cuando presentaron el famoso plan B para la reforma constitucional en materia electoral, que no pasó el A, fue un B, que era una reforma legal, que implicaba algunas reformas al órgano autónomo, que es el INE, el órgano administrativo que organiza elecciones. La oposición lo tomó como bandera. En esencia, lo que le quiero compartir es que en este momento en México, cualquier cosa que haga el Ejecutivo, quien está en contra, lo toma como bandera la oposición y los grupos y las personas que no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, y la gente que está de acuerdo con el presidente, cualquier cosa la toma también para criticar a los demás. Entonces, la Corte en este momento pareciera ser que ha entrado a esta arena de la discusión política, no solamente en sino en muchos asuntos que son de su competencia, y que la Corte históricamente había sido muy reservada para dar a conocer dar razones sobre sus decisiones. No sé si tenga algún otro comentario. No quiero tomar el monopolio de las dudas, pero a raíz de sus aclaraciones me surgen otras. En esto que usted planteaba de las distintas posiciones, que hay parte de la academia que entiende de que la Corte Suprema o el Poder Judicial solo debe atenerse a lo que la Constitución y la ley determina, y no ver o criticar el activismo judicial. El derecho constitucional y la Constitución son constituciones dinámicas. Si nos quedamos con un concepto originalista o una concepción estática de lo que la norma de 1917 dice, o lo de la Constitución de 1853 en Argentina dice, y no lo vemos a la luz de los acontecimientos y de la realidad actual, es quedarnos en una concepción, a mi entender, no correcta, desde el punto de vista del derecho constitucional, teniendo en cuenta los avatares de la propia sociedad, y que esa sociedad es cambiante y es dinámica, y es una sociedad que reclama
mayor protección por parte del órgano judicial propiamente dicho, frente a los avatares y el avasallamiento de derechos que puede haber por parte de los órganos políticos, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, nuestra Constitución, que data del 17, hay quien dice que tiene que ser, que ya no está actual, que ya no responde a las necesidades y hay que cambiarla por otra, después de 300 reformas, pero me parece que en México hemos pugnado más por los procesos de reforma que de mutación constitucional. Primero. Dos, evidentemente las instituciones tienen que innovar, tienen que trabajar, tienen que adaptarse, tienen que ir a la par de este cambio, y sí, efectivamente me parece que si nos vamos a la concepción que nosotros tuvimos de diseño institucional que hicimos en el siglo XIX, pues realmente no nos ajusta para la protección de derechos. Y ni siquiera hablemos de derechos humanos, o sea, hablemos de, si queremos obviar esa noción tan importante, hay quien sostiene incluso que los derechos humanos solamente deben ser los que expresamente están en la Constitución, o sea, hay quien sostiene eso. Afortunadamente, un grupo bastante numeroso de la academia, la posición es que la Corte tiene que ser fortalecida, pero tiene que fortalecerse el Estado a través de sus respectivas funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, pero con visiones mucho, me parece, yo soy de esa idea, visiones progresistas, por supuesto, pero que tiendan más, desde mi perspectiva académica, más que a la división, al diálogo entre poderes. Y en este sentido, la Corte ha tenido sentencias muy lamentables, por supuesto, que no compartiría, pero ha tenido sentencias bastante interesantes, como por ejemplo la sentencia que refería del caso del Barrio 912 diagonal 2010, esa resolución marcó un antes y un después, e incluso la Corte Mexicana asumió una serie de compromisos que no necesariamente estaban en la resolución del caso Rosendo Radilla, pero abrió la puerta para que se replanteara incluso en mucho de la configuración de la Administración de Justicia en México, y el problema es que a veces el legislador aprueba cosas que no dimensionan lo que ello implica y los compromisos que va a traer con sí. Pero aparte, la misma sociedad se ha vuelto mucho más crítica, la masa crítica ha crecido, las personas han exigido la democratización del espacio público, han exigido evidentemente que los funcionarios cumplan con su trabajo, pero que también las funciones del Estado se fortalezcan. Entonces, ahora hemos construido un diseño de vigilancia, ¿no? De monitoreo institucional, pero también ciudadano. Entonces, todo esto ha llevado, me parece, a una inercia en el cual la propia Corte tendrá que responder y tiene que seguir respondiendo a estas necesidades. Por ejemplo, ahora la Corte ha iniciado una campaña muy prolífica en el tema de dar a conocer qué hace con los recursos, qué hace con sentencias, cómo se configura. Entonces ya estamos ahora sí cumpliendo con esa parte del principio de máxima publicidad, pero también hay órganos que se resisten y que mantienen la opacidad. Por ejemplo, a propósito de INAI, hay un tema nacional, no sé qué tan cierto sea, para circular los medios, donde se dice que el propio INAI, el órgano de transparencia, ocultó los gastos de un entonces comisionado que utilizó la tarjeta aparentemente pagada por el propio INAI, la tarjeta de crédito, para digamos, un restaurante que dicen que es un centro nocturno. Al final, y ahora sale a colación, a partir de una investigación, de que una persona constituyente de ese órgano de transparencia utilizó de manera indebida recursos públicos. Esa clase de cuestiones es lo que lleva a una parte de la sociedad a preguntarse si el diseño que tenemos pues realmente sigue ajustando. Y me parece efectivamente que ante una sociedad dinámica, una sociedad compleja, un mundo convulso también, pues evidentemente tenemos que replantear mucho de nuestro diseño institucional, y me parece que la Constitución tiene que ser vista también a través de sus procesos de mutación constitucional. Muchas gracias por la explicación. No, gracias a usted. No sé, ¿algún otro comentario? No, muchas gracias. Muchas gracias, Enoch. No sé si hay algún otro comentario o pueden escribir en el chat o abrir directamente el micrófono. La verdad que, bueno, el caso de México es un caso bastante interesante, por esto que comentaba
Enoch, ¿no? De todas las reformas, que en realidad el texto original de la Constitución mexicana es el de 1857, ¿verdad? O sea, nosotros tomamos mucho como referencia la Constitución de 1917 como una nueva Constitución, cuando en realidad fue una reforma de la del 57, ¿verdad? Es como que es una de las más antiguas, más allá de que hoy por hoy México en los hechos tiene un sistema de constitución flexible por esta cantidad de reformas que ha operado. Creo que mencionabas algo de 300, ¿no? En los últimos 100 años. Sí, efectivamente, estimado Cristian, efectivamente, nuestro diseño constitucional se hizo en 1857. Un año muy complicado donde acabábamos de experimentar una invasión norteamericana, y que efectivamente la reunión que se hace en 1916 históricamente se registra como un Congreso Constituyente, pero a mi juicio no fue un Congreso Constituyente. Lo que se hizo fue reformar la Constitución vigente, porque la Constitución tiene una cláusula que mantiene la actual. La Constitución puede ser reformada, puede ser adicionada, puede ser modificada, pero no sustituida. Incluso la Constitución dice que en caso de que haya alguna revuelta, que haya un movimiento armado, en el momento que se restablezca el orden, la Constitución restablecerá su vigencia. Entonces tiene ese gran candado, y la Constitución vigente efectivamente es una reforma, y con reformas importantes. Las garantías sociales, por ejemplo, es una de las grandes incorporaciones de la 17, pero efectivamente, incluso estoy recordando, si vamos por el número de decretos, deben ser como un poco más de 250, pero el número de cambios, porque en un decreto puede haber varios ajustes, obviamente, estamos hablando más de 700 modificaciones a la reforma, o sea, en 100 años. ¿Pero por qué? Porque es coyuntural. El partido pareciera ser que, lo voy a decir así, no sé si pasa en Argentina, pero en México sucede. Llega un funcionario público, por ejemplo, un alcalde, y no le gusta el color de la fachada y lo pinta, y cambia el color de los camiones de la basura y de las patrullas, y cada 3 años están cambiando. Eso pasa con la Constitución. El legislador que llega, el partido que llega al poder, quiere poner su sello y hace cambios a nivel de convertir la Constitución, en algunos casos, una especie de recetario, ¿no? Donde incluso llegamos al acuerdo en materia electoral de que tenemos causales en la Constitución. Y les puedo decir por qué están en la Constitución: producto de la desconfianza. Cuando se pacta la reforma política, hicieron acuerdos y quedaron de incorporar unas causales. Uno de los partidos no confiaba en su interlocutor y dijo, bueno, vámonos poniendo desde la Constitución, no en la legislación secundaria, para que no te vayas a arrepentir después. Entonces, al final de cuentas, eso es producto de cómo la Constitución se ha ido adecuando a cuestiones, me parece, en muchos casos coyunturales, en otras, evidentemente, con una visión de Estado, ¿no? Volviendo al tema del control de constitucionalidad, la mixtura de México se da por el hecho, como comentabas recién, tenés un superior tribunal que concentra algunas acciones directas de control de constitucionalidad, de las cuales hay una que me interesa particularmente, que es la controversia constitucional, si no me equivoco el nombre, que nosotros no la tenemos, y que sobre todo en un estado de estructura federal, no sé cómo funciona en la práctica en México, pero desde la teoría al menos, o desde el diseño, parece ser muy interesante, porque nosotros en Argentina no lo tenemos, y cuando hay conflictos de competencia o cuando hay conflictos entre poderes, se resuelve a través de la vía del amparo, cuando en realidad el amparo está regulado por nuestra Constitución para la protección de derechos fundamentales, no una cuestión de competencias entre niveles de gobierno o un conflicto de poderes que pudiera existir entre los propios poderes de un mismo nivel de gobierno o entre niveles de gobierno. Si pudieras hacer una breve referencia a esa acción directa de constitucionalidad. Sí, con mucho gusto, estimado Cristian. Sí, efectivamente, la controversia lo que va a hacer es justamente proteger, cerciorarse de que cada autoridad haga lo que en el marco de la Constitución le está permitido. Es un mecanismo no de vigilancia, pero porque al final de cuentas opera o se invoca cuando alguien no lo hizo. Entonces no tiene un carácter preventivo, pero sí remedial. A eso me refiero con el tema de vigilancia. Entonces, lo que hace es justamente cuando un órgano, cuando un poder
una autoridad se extralimita, pasa de las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, es cuando se acciona la controversia constitucional. Evidentemente, lo que trata es que nosotros, a diferencia del federalismo norteamericano, nuestro federalismo se construyó de arriba hacia abajo. Nosotros, después de haber pugnado después de que nos declaramos independientes, hicimos fiesta en 1821 de manera unilateral, porque España no lo reconoció así en 1821, lo que hicimos fue primero decantarnos por un imperio. No funcionó el imperio, lo dijimos, bueno, un sistema republicano. Y el problema fue, ¿qué tipo de república? Había quien decía, tiene que ser una central, ¿por qué? Porque venimos de un poder concentrado y no estamos acostumbrados a esa libertad. Entonces, que sea primero un central para que iba de transición a un federal. Finalmente se impuso el federal. Pero el federal dijeron, ¿hacia dónde volteamos a ver? Hacia los Estados Unidos, que tenían recién su constitución, pero ellos, a diferencia de ellos, nosotros lo que hicimos fue, la cúpula que había logrado pactar la independencia, lo que hace es, dice, yo me quedo con esto y lo que me sobra se lo doy a los estados, en ese momento territorios federales. Entonces, lo que se trata es de proteger. El federalismo mexicano había ido avanzando para buscar su fortalecimiento, por eso no hablamos de niveles en México, sino de órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. El problema, bueno, cuando nace la idea de la controversia es justamente para fortalecer el federalismo, pero también garantizar la supremacía constitucional, esto es, lo que la Constitución dispone y le dio a cada quien, porque en 1917, después de la Revolución, pues había cierta expectativa sobre qué va a pasar con la forma de organización, y lo que hicieron fue, efectivamente, tomaron la del 57, la fortalecen y dicen, esto es lo que le toca a cada quien. Lo veo así, perdón por el ejemplo tan burdo, pero lo veo como en un juego de cartas donde reparten lo que cada uno le corresponde. Evidentemente lo que buscan es, si la Constitución dice lo que le toca hacer a cada quien, pues este mecanismo lo que busca es proteger que se respete lo que la Constitución dice. Y por lo tanto que cada quien haga lo que le toca. Esa es la esencia de la controversia constitucional. Evidentemente los efectos que esta puede tener son muy importantes. ¿Por qué? Porque va a zanjar, o sea, va a fijar un criterio para establecer claramente si alguien invadió o no la competencia de otro. Esa me parece la trascendencia, y no en el amparo, evidentemente, porque nosotros de alguna otra forma, con toda proporción guardada, nosotros el amparo fue visto como un mecanismo de protección individual, ¿de acuerdo? Entonces, y con el paso, ahora, esto es relativamente reciente, o sea, la controversia no nace en el siglo XIX. Es mucho más reciente, justamente ante la necesidad de fortalecer el federalismo. ¿Por qué hablo en pasado? Porque hablo de una idea de fortalecer el federalismo. Porque en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, hay una tendencia al tema nacional. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Acabamos de aprobar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Creamos un órgano nacional de acceso a la información. Creamos un órgano nacional de materia electoral. Entonces, había una tendencia ya y eso hay quien sostiene que es un debilitamiento, perdón la palabra, es un debilitamiento del sistema federal. Muchas gracias, Enoc. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o consulta, ya hemos pasado el tiempo estipulado. En caso que no haya ninguna pregunta, bueno, simplemente agradecerte, Enoc, por esta brillante exposición. También agradecerte por tu predisposición. Y bueno, espero que puedas sumarte en los próximos encuentros también para aportar estas miradas comparativas que estamos haciendo sobre distintos países de América en la primera parte y de Europa en la segunda parte. Así que, bueno, en nombre de todos, agradecerte, Enoc, y agradecerles a todos los que se han sumado. No, gracias a ti, Cristian, por la gentileza de la invitación, y gracias a todas las personas que se conectaron, y espero que haya sido útil este tiempo que dedicaron tan valioso de su tiempo para poder compartir la experiencia del caso mexicano. Y con mucho gusto estaremos aquí en los seminarios. Gracias, Enoc. Saludos a todos. Saludos.